los otros pasos. Creo que estos pasos de aquí, el 7, 8, 9, ya hablamos un poquito del 10 y hasta el 11 son un poquito más teóricos, ¿no? Sí, Sí, son teóricos e informativos y nos permiten de una forma, a ver, el API de Compose es tan amplio que nos permite hasta para detalles tan mínimos como buscar ciertas distancias entre el baseline de un texto, por ejemplo, y la columna superior para mantener como distancias fijas o variables propias ahí, pues nos permite utilizar el layout el API de Compose con el elemento de layout, que nos permite definir las constraints de cuánto es el máximo de ancho, cuánto es el máximo de alto. Entonces, son temas ahí más teóricos, pues que prácticamente aquí no tenemos como un caso de uso muy puntual para revisarlo, pero ¿qué podríamos ahí como destacar, Juan? antes de dar mi opinión ahí, pues esta viene aquí, ya funciona, Ah, antes bueno, va arriba, como listo. veíamos, y va al final, y ya, eso es toda la magia de eso. Pero mire, tan sencillo creo yo que se puede hacer, y pues esto es Compose, ¿no? Pienso que agrega temas muy sencillos. Listo. Con esto, pues yo pienso que a veces necesitamos hacer algo personalizado, de pronto alguna interfaz gráfica más personalizada, ejemplo, esta, ¿sí? Que haciendo con las filas y columnas, supuestamente no es posible. Supuestamente, y hago así porque no falta el crack que llegue y empiece y diga, sí, yo lo puedo hacer con filas y columnas. O sea, eso no, eso puede pasar, uno no sabe, ¿sí? Pero pues según el equipo Google y los que hicieron el Colab, pues de pronto esto no es posible con los composables que tenemos de layouts, que son las filas, columnas, un box o algo así, ¿sí? Pues, Entonces, Juan, podemos crear, pero espera. Ajá, eso, sí. podemos crear esos propios layouts, que en este caso queremos mostrar, ¿sí? Este composable, sencillito, mostrarlo de esta forma, ¿sí? Entonces, podemos crear nuestros propios composables, nuestros propios layouts, ¿sí? Y debemos de usar algo que se llama layout, ¿sí? El layout es como la forma de poder personalizar o crear nuestro propio layout. Y este layout nos trae diferentes atributos, propiedades para poder saber que los composables que tengamos adentro, qué ancho, qué alto deberían de tener, dependiendo de su padre o de ese layout. Entonces aquí nos da diferentes, en estos pasos, pues nos coloca diferentes códigos para entender estas propiedades, para saber cómo queremos colocarlos. Ejemplo, miren que aquí estamos colocando estos composable, que son como unos chips, los estamos colocando pues de forma vertical, pero mire que están como medios organizados pues con los de abajo, y así es como queremos nuestra pantalla. Pues gracias a estas propiedades del layout, de saber cuál es como su posición, su alto, su ancho, dónde está ubicado, podemos ubicarlos de forma personalizada en el layout. Entonces este layout se comporta de alguna forma diferente a los demás layouts y yo podría, sí, gracias a esto, personalizar, crear algo ya muy específico, algo ya a mis necesidades. O sea, que lo que Juan, al final nos deja, que pienso yo, como conclusión es que no hay límites. No es que, no es que no me sirve el row, no sirve el box, no sirve la columna, entonces no, compose no me sirve. No, al final lo que nos dice es que podemos hacer todo lo que nosotros queramos y pues dependiendo de nuestras necesidades, lo podemos hacer, personalizar y crear nuestros propios layouts dependiendo del caso de uso, ¿no? Juan, subí un poquito, porfa. Un Sí, caso de uso muy particular, hasta la vista de esa pantalla, entre comillas, más compleja, esta. Bien. Por ejemplo, si a ti te pusieran a analizar cómo empezar a implementar esta pantalla, o si a mí me lo dijeran, ¿yo qué haría? Yo veo que tiene varias, a ver, tiene un top bar que lo puedo utilizar con un top bar o no puedo utilizar un top bar pues con un scaffold, sino que puedo utilizarlo, que son columnas. La primera columna contiene una fila, un row que contiene el título, pues el logo a la izquierda y un botón a la derecha. Un espacio debajo entre ese top bar y el texto
¿cierto? Un espacio entre el texto y los elementos. Cada elemento pueden ser filas que hacen scroll, ¿sí? Pero lo que yo veo importante de esta sección de layouts es que yo no tengo que ponerle un tamaño fixed a cada uno de los cards, sino que yo puedo jugar. Y yo puedo jugar con el tamaño, por ejemplo, ahí de la parte del ancho, del width, porque yo ya Ujú. con esa composable function de layout, yo tengo las constraints que me permiten tener el máximo, cuánto es el máximo de ancho y cuánto es el máximo de alto. Y yo puedo jugar yo para esta fila, que es scrollable en horizontal, yo quiero que mis elementos tengan un porcentaje del máximo ancho de la pantalla. Y yo con eso así me evito dar tamaños fixed en DPs, que muchas veces me va a cambiar dependiendo de la resolución del dispositivo. Y Exacto. por eso entonces la ventaja de poder tener esa función composable de layout, justamente para sacar esos constraints y aplicárselos a mis elementos visuales. Exacto. Exacto. Bueno, ¿No? el Y paso sabes, 9, y sabes que me acabo de acordar de un caso muy particular. ¿cuál? Imagínate que también es un problema de manejar tamaños fixed. Imagínate que tienes esa pantalla súper bonita y la tienes como bien, que se te ve bien en diferentes dispositivos, pero ¿qué tal que personas que tengan, por ejemplo, alguna discapacidad visual y no puedan verlo bien porque están muy chiquiticos los textos? Entonces lo que hacen desde el celular, desde la configuración, es subirle al tamaño de todos los textos del dispositivo. Entonces mi aplicación tiene que ser también lo suficientemente flexible para que cuando crezcan esos elementos también me crezcan esos elementos y los textos de acá, sin que se me dañe el diseño. Entonces, cuando no, si fuera un diseño fixed, seguro que le crecen los textos al dispositivo y se te van a salir de ahí y se te van a ver horrible. Entonces, esa es otra gran ventaja para poder manejar ahí Exacto. la composable función de layout. Exacto. Bueno, después tenemos otro paso que es el 9 que nos habla como un poquito cómo está esto construido, estos modifiers. Al final, con mostrándonos que podemos crear nuestros propios modifiers. Entonces muestran aquí cómo cómo es el modifier padding. Si ustedes ven, está el padding y el padding acá, ¿sí? Crea una clase y todo modifier personalizado tiene que implementar esta interfaz que se llama layout modifier y tiene que sobreescribir este método, bueno, en este caso de measure. Y entonces, pues ya aquí nos explica, bueno, si usted quiere crear uno propio, pues mire, esto es como un ejemplo que, de cómo está construido, qué debemos implementar, qué debemos sobreescribir para que se pueda crear su propio modifier. Y también nos explica de nuevo, ¿sí? Que el orden importa, que ya lo vimos, ya lo detallamos. Así que nos da un ejemplo aquí de por qué el orden importa y también por abajo por qué es que importa eso, ¿sí? O sea, cómo está construido y por qué si en verdad el orden es importante. ¿Listo? Sí. No sé, ¿algo más ahí? No, ahí ya sería hablar sobre lo mismo. Listo. Y tenemos este constraint layout, que actualmente en el view system que tenemos actual en los XML, pues la recomendación es siempre usar constraint layout. Siempre constraint layout es lo mejor por rendimiento, porque actualmente sí, si tenemos muchos layouts anidados, sí, pues se hace se afecta el rendimiento al renderizar y demás. Por eso siempre nos coloca a veces warning cuando tenemos anidados un linear layout o relative layout, como teníamos eso. Así que por eso nació el constraint layout y como que va, eso es lo más recomendable y demás. Sin embargo, en Compose no es tan importante el constraint layout. Y lo he escuchado así en varios en vivos que hacen conocidos de la comunidad pues que dicen, ay, es que cómo hago un constraint layout, porque ya estamos como mapeados a que, ya hacemos constraint layout, ¿cómo hago en Compose constraint layout? Porque es que siempre hago constraint layout. Pues el equipo de Android y el equipo pues de Jetpack Compose nos dice, no es tan importante el constraint layout acá. O sea, con los rows, con los columns, con los box, podemos hacer mucho de las cosas que de las interfaces gráficas que hacemos sin tener que ser un constraint layout. Sin embargo, pues ahí existe el constraint layout en Compose, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Muy sencillo. Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Y lo que hacemos primero es crear unas referencias.
¿Por qué? Porque recuerde que cada composable no tiene IDs. O sea, si Ujú. nosotros creamos un composable test, pues no, ¿cuándo hemos definido un ID ahí? Antes siempre definíamos ID. ¿Por qué? Porque teníamos que ir a setear o a obtener su estado. Acá no, recuerden que esos composables no tienen estado, simplemente se pasa esa información de forma unidireccional. Entonces no tenemos IDs. Entonces, ¿cómo creamos esos identificadores? Tenemos que llamar este método keyref. Cuando creamos keyref, nos trae aquí, dependiendo, si nosotros queremos tres referencias, cuatro, cinco, pues lo podemos colocar acá con el nombre que nosotros queramos definir. Entonces, digamos, aquí colocó este botón, texto, y aquí podemos colocar X, Y, Z, lo que queramos, y va a crear como esa referencia. Es como crear unos identificadores únicos para poder que Compose pues, pueda referenciarlos. Luego, sí, miren que tenemos un botón. Entonces, al botón, en el modifier le decimos que vamos a adicionar como unos constraints, unas restricciones. Y miren que Ujú. colocamos como ese identificador. Entonces, mire que esta referencia, este identificador que creamos, se lo asignamos acá. Y en esta lambda ya hacemos lo que hacíamos en el constraint normalmente, que decíamos, para este widget pueda tener una restricción con el widget de arriba y que tenga una separación de 16 dp o tamaño fijo o dependiendo, bueno, varias propiedades que se tenía en los constraints. Aquí ya podemos hacer eso. Entonces, el DCL de Compose nos permite eso. Entonces, digamos, aquí le decimos top, ¿sí? Que esto pues es propio de Compose. Le decimos enlazar a qué? A el padre, ¿sí? En este caso, vamos a hacer esto. Mire, es el botoncito, entonces la pantalla es como el padre y le vamos a colocar un margen de 16 dp, o sea que aquí vamos a tener un margen de 16 dp, ¿listo? Y este es como tal el texto. Y después creamos un texto que está acá abajo y le decimos, bueno, vamos a definir un constraint y le colocamos cuál es como el ID de este. Entonces es este que está aquí, que creamos acá. Y luego empezamos a colocar las restricciones. Entonces decimos, enlazar a el botón, ¿sí? Que es este botón que ya lo definimos que es este, ¿sí? Con la parte, mucho de abajo del botón, con este texto va a tener una margen de 16, o sea que esto aquí va a tener una margen de 16. Y así podemos hacer las mismas restricciones que teníamos en el constraint. No sé si están todas, si es igual y demás, pero creo que sí tiene muchas para poder colocar al lado derecho, al lado izquierdo, colocar estos que colocamos como estos guidelines que colocamos también, unas guías, ¿sí? Ujú. Todo ese tipo de propiedades que tenemos en el constraint layout lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, miren, acá tenemos otro ejemplo que también podemos propiedades como centrar horizontalmente. Entonces, además le colocamos esta propiedad, céntrelo, sí, horizontalmente, que es otro constraint layout, que es una propiedad del constraint layout, ¿sí? Y tenemos varios helpers, ¿sí? Que nos ayudan a hacer otras cosas, como esto, ¿sí? Al inicio enlazar con mire este barrier, que es también lo usábamos, ¿sí? En los constraint layouts, digamos, como unas guías ahí, Sí. ¿sí? Y así podemos crear estos guidelines igual, podemos crear, vamos a crear un guideline que tiene 0.5F, o sea, empieza acá, y a partir de ahí el texto está como enlazado a ese guideline, pero entonces miren que el texto es muy largo y entonces no se ve. Entonces tengo propiedades, gracias al DCL, de hacer como el grab content y ya pues se va a ver así. Entonces tenemos muchas propiedades del constraint layout, lo podemos hacer aquí. Pero en mi humilde opinión, creo que es muy verboso todo esto. O sea, yo en verdad, y como dice el equipo, y sigo los consejos del equipo de Compose, es primero tratar de hacerlo con lo que tenemos de row, de las columnas, del box, todo lo que tenemos. Y si de pronto no es tan factible de esa forma o algo, pues de pronto mirar el constraint layout. Pero yo lo veo que hay que hacer mucha cosa, ¿sí? Y pienso que se empieza a ver, aunque así sea un DCL muy verboso, muchas propiedades que pienso que con un row, con un column, podríamos hacer esto igual de una forma mucho más simple. De acuerdo. Sí, al final entonces el secreto es, si vamos a trabajar en algún momento con la composable función de constraint layout, es identificar cuáles van a ser como esos, el set de constraints. El set de constraints me refiero a cuáles van a ser como esos elementos que voy a
relacionar unos con otros. Y segundo, a cada uno le tengo que generar un tag, pues el clásico tag, porque como no tenemos IDs, para identificar cada uno de ellos y así poder obviamente aplicarles las opciones de o alineamiento o el barrir o el guideline y listo, lo que hacíamos antes con Compose. Pero sí, Compose fue bueno cuando éramos con XML y se nos complejizaba mucho y nos evitaba tener que usar una cantidad de linears y relative layouts anidados entre sí. Ya no, ya con esta parte de Jetpack Compose y la flexibilidad que nos da el API para las rows, las columnas y los boxes, con esas combinaciones ya podemos hacer muchísimas más cosas que lo que antes era más simple hacer con XML en Constraint Layout. Exacto. Sí, Listo. bueno, Sin embargo, está ahí, ¿no? Está ahí, o sea, no hay sí, que descartarlo, ¿no? Y tenemos por último esta parte de intrinsics, que es la parte como se puede traducir como algo intrínseco, y es poder que en las, digamos, en este caso en una fila, poder conocer el ancho y el alto de los componentes que están adentro. Por eso es como algo intrínseco, ¿sí? Como lo que está dentro, conocerlos para poder también asignarlo como una forma default, ¿sí? A todos los composables que están adentro de otro composable. ¿Cómo así? De ejemplo, queremos hacer esto. Miren que está el high, ¿sí? Un, un divider, ¿sí? Y esta otra palabra aquí, there. ¿Listo? sí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Diríamos, fácil, hagamos una fila, pongamos un texto, pongamos, es un composable llamado divider y otro texto, ¿sí? Con la palabra there y high, ¿no? Y le colocamos un modifier. Entonces aquí colocamos modifier de un peso, padding, ¿sí? El texto alineado al inicio, el divider, ¿sí? Y el otro texto igual con sus modifiers, ¿listo? Y de esta forma, ¿qué obtendríamos con esto que está aquí? Lo que va a pasar es esto, ¿sí? Y aquí vemos que está el high, está el divider y está el there. Pero ¿por qué esto llegó a ser tan largo? ¿Sí? Porque primero no tenemos el modifier aquí, pues el row, pues va a tomar lo que le definamos o lo que él pueda llevar a cabo este row, lo que pueda ocupar, ¿listo? Sí. Entonces, el divider se va a extender a lo que tiene el row, ¿sí? Pero yo quiero es que el divider, su alto, es igual a lo que tenemos en los tests, ¿sí? Que mire que el test tenemos más pequeños y queremos que esto sea como el mismo tamaño, no el tamaño de la fila. Entonces, los intrínsecos es que podemos como consultar, ¿sí? Desde el padre podemos consultar cuáles son el ancho, el alto de sus composable hijos. Y de esa Ujú. forma podemos como decirle, tome ese ancho del mínimo, el alto mínimo de mi hijo y asígnelo como si fuera el alto para todos los composable dentro, pues, del composable padre, ¿sí? Entonces, lo que hace aquí es precisamente eso. Gracias a a Intrínseco. poder consultar esta propiedad de intrinsic Ujú. size.min, lo que va a hacer es traer cuál es en este caso, la altura mínima, ¿sí? De todos mis composable hijos. Entonces, en este caso, pues el mínimo es este there o este high, que es su altura, y lo va a asignar como la altura para todo, por default, para la altura de todos los compositores que están adentro. O sea que si yo no tengo ningún alto definido, pues va a tomar el que tiene la fila, que en este caso lo modificamos a que sea el mínimo Mínimo. alto de todos los composable hijos. Y así, ya de esta forma, ya esto lo vamos a poder tener del tamaño que queremos, ¿sí? Entonces, los Sí, súper intrínsecos es claro. poder consultar esos H y altos de mis composable hijos al final. Clarísimo. No, y al final, mira, a ver, también, no deja de ser interesante, pero es un caso de uso que es muy excesivamente puntual. Claro. Sí. Uno Pues podría porque decir, pero otra, ¿por qué no le colocas un alto a esto y ya? Podría ser. Pero pues uno también piensa que, ¿y qué pasa si la letra crece? Pues este va a quedar siempre con un tamaño fijo. es, Pero yo creo que pensar que uno cacharreando, como decimos, cacharreando, podría encontrar una solución. Yo por eso digo, podría encontrar una solución con las filas y demás. Se podría, creo,
pero esto lo hace un poco más como responsive, porque si el texto crece, pues este Efectivamente. UI va a ser del mismo tamaño, ¿sí? No, no va a estar limitado a eso. Podría haber otras formas de hacer eso, no sé, pero como dices tú, puede ser casos muy limitados, casos muy adecuados, pero lo que nos deja en estos pasos es que Composable no es algo totalmente cerrado, no es algo como que tiene esto y así lo tienes que usar, sino que también es muy personalizable y puedes hacer muchas cosas y tiene las diferentes propiedades, clases y demás para hacerlo. Claro, pero el secreto está en eso, en pensar que tiene que ser responsive. ¿Sí me entendés? Porque el gran valor que le vamos hoy no solamente hacer la UI de una forma más simple, es el valor de que sea responsive, porque no sabemos mañana qué va a pasar. Sí, pues hoy se habla de Jetpack Compose solo para Android, pero ¿qué pasa con el desktop? ¿Qué pasa con otros escenarios? Exacto. Entonces, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí están como los elementos y las bases para lo que se pueda venir. Pero por ese lado, tranquilicémonos, esperemos y hagámoslo con lo que tenemos hoy en día y con el alcance que hoy tenemos. Y bueno, Juan, yo creo que con este terminamos este segundo Code Lab, que estuvo un poquitico más Largo, cargadito. largo, sí, cargado, cargado. Hemos completado este, sí. Pienso que nos deja muy claro todos los conceptos de layouts, de los modifiers y algo también que nos deja muy claro es que podemos personalizar muchas cosas, crear nuestros propios layouts, crear layouts complejas, porque pronto dirán, no, es que mi layout es muy compleja y es esto de Compose es muy básico, no puedes extenderte y hacer lo que en verdad desees. Creo que no hay un límite y creo que así poco a poco el equipo de Compose entregará mucho más clases, atributos, métodos de extensión para poder hacerlo personal, mucho más personalizable si es necesario, ¿no? Sí, sí. Bueno, Juan, muchas gracias. Este sí estuvo, sí, cargadito de conocimientos, pero totalmente clarificados todos para que podamos hacer ya de nuestra parte ya las interfaces que queremos. Una forma muy interesante que yo siempre utilizo es mirar una interfaz, una UI de una aplicación que me guste, ¿sí? Probablemente, no sé, Netflix, ¿cierto? En Android y ver cómo yo hacerle un pequeño clon. Y con los elementos que tenemos a hoy, nos podemos aproximar a un clon generoso y que pueda ser interesante, ¿sí? Exacto. Entonces también para todos y todas las personas que quieran seguir profundizando, es decir, listo, venga, ya tenemos aquí estos conocimientos, vamos a empezarlos a aplicar de esta forma. El siguiente Code Lab, Juan, que vamos a revisar en una siguiente oportunidad es el de el manejo de estados. Ese El considero que manejo. es también súper interesante, porque una cosa es que hagamos toda la parte bonita visual, pero ¿qué pasa con los comportamientos de cada uno de las funciones composable que componen todo mi UI? Entonces ahí vamos a entrar y hacer cosas interesantes porque ya no solo nos limitaremos a los elementos en sí, sino que también, por ejemplo, qué pasa cuando tenemos un bimodel y el bimodel es el que de verdad me provee los datos. Hacemos suma lo que ahorita hablabas del flujo de datos unidireccional. Vamos a revisar que, listo, mi UI va a cambiar dependiendo del estado. ¿Y cómo va a cambiar? No sé, probablemente me cambie el texto, me cambien los contenidos de imágenes, me cambien alguna cosa. Entonces, eso es lo que vamos a profundizar en el siguiente CodeLab. Así que hay que dar la invitación para el siguiente escenario y bueno, a seguirnos divirtiendo con esto y a seguir aprendiendo. Sí. Bueno, Carlos, gracias por tu compañía, por tus explicaciones. Y pues vamos a seguir con esto, este pathway, vamos a detallarlo, así como hemos venido haciendo para entender mejor los conceptos, en qué momento aplicarlos y demás. Así Sí, que gracias por continuar viendo estos videos. Recuerda compartir, recuerda darle like, recuerda seguirnos en las redes sociales, en nuestra página de DEFAC y pues atento a la campanita para los próximos videos. Gracias, claro que Carlos. sí. Nos vemos en Gracias, otra Juan. oportunidad. Chao, Nos chao. vemos. Chao, gracias.